Buenos días. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio poder estar aquí en este día reflexionando acerca de la palabra de Dios. Y también una gran responsabilidad. Así que nos vamos inmediatamente a adentrar en nuestro tema sin tanto preámbulo para ver si salimos temprano. Yo sé que va a ser así. No se preocupe. El título de nuestro tema en la mañana de hoy es ¿dónde nos encontramos actualmente en la cronología profética? Bien, mis queridos hermanos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia especial. ¿Cuántos lo creen así? Yo estoy supremamente convencido de eso. Y es especial porque su origen se remonta a un momento clave de la historia profética, narrada en la Escritura, entre el periodo de 1798 y 1844. Es decir, que nace en un tiempo profético, nace con un mensaje profético especial destinado para un momento clave de la historia humana, como es el tiempo de la segunda venida de Cristo Jesús. Y bien, a ese mensaje profético, Elena de White lo llama verdad presente. Así lo llama Elena de White, verdad presente. Ahora fíjense ustedes, no menciono a Elena de White como queriendo ensalzar su persona. Todo lo contrario. La menciono porque ella tiene mucho que decir de quien hay que ensalzar, que es a Cristo Jesús. Quiero que eso quede claro esta mañana. Ahora fíjense ustedes, la pregunta que viene a nuestra mente es, ¿qué cosa es verdad presente? ¿Qué cosa es verdad presente? Y la respuesta a esa pregunta la encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, desde el versículo 6 al 12, y no lo vamos a leer. Solo que si usted quiere saber qué cosa es verdad presente, tiene que entender, comprender el contenido de esos versículos que se encuentra allí en el capítulo 14, del 6 al 12. Y en resumidas cuentas, el contenido de ese capítulo o de esos versículos es el mensaje de los que ahí está parte o toda la verdad presente resumida en 3 mensajes angélicos. Para saber la respuesta también necesitamos entender un poco acerca del santuario y la obra sumo sacerdotal que Cristo Jesús está haciendo en un departamento del santuario que se llama lugar ¿qué? ¿Y dónde se encuentra ese santuario? Y la obra básicamente que Jesús está haciendo allí en esa parte del lugar santísimo es una cosa que técnicamente llamamos el juicio ¿qué? Y la intercesión a favor de cada uno de que profesamos el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Ahora, puede decirse también que la verdad presente es un mensaje bíblico, ¿sí o no? Que está a tono y en consonancia con el tiempo en el que estamos. Qué interesante. Ahora fíjense ustedes, las profecías nos dicen a nosotros o nos amplían el panorama acerca de qué cosa es verdad presente. Y yo quiero aclarar de una vez, el mensaje de verdad presente no fue dado para apuñalar y darle látigo a las personas. Ni para creer que la verdad que yo tengo es más grande que la que los demás tienen. El mensaje de verdad presente es un mensaje de amor que Dios nos dio a nosotros
para anunciarlo a la humanidad. Pero como es un mensaje de amor, si ese mensaje no se predica con amor, no va a servir de nada. Va a ser contraproducente. Y yo lo digo porque hay personas sinceras en nuestra iglesia. Son personas sinceras, porque lo hacen con sinceridad, pero lo hacen mal. Y utilizan este mensaje de una forma equivocada para darle látigo y garrote, como dicen en mi país, Colombia, a las personas, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Ahora fíjense ustedes, surge una pregunta bastante interesante. ¿Qué papel tiene el estudio de las profecías actualmente en nuestra vida cristiana? ¿Será que será importante actualmente estudiar las profecías? ¿Será que las profecías solamente son para estudiarlas en los días de la semana y no serán para ser predicadas desde el púlpito los sábados en la iglesia? Es muy importante estar predicando las profecías. Tan importante como es predicar los otros mensajes. Tienen su lugar, porque también hacen parte de la verdad presente. Solo que es menester, como dijo Cristo, hacerlo uno sin dejar de qué. Porque ambos mensajes se complementan el uno al otro. ¿De qué y para qué sirve hoy estudiar las profecías y qué logran estas en nuestra vida espiritual? Yo lo he resumido en 3 puntos importantes. Número 1, el estudio de las profecías nos ayudan en el crecimiento de nuestra fe. Y usted preguntará por qué. Miren, cuando uno se da cuenta que todo lo que estamos viviendo en la actualidad fue predicho por Dios hace 3.000, 4.000, 2.000 años atrás, uno no tiene otra alternativa sino confiar en Dios. ¿Y nuestra fe va en qué? En aumento y en crecimiento. Ahora yo pregunto, ¿nosotros necesitaremos una fe a prueba de fuego para enfrentar los peligros que se vienen en el último momento de la historia humana? ¿Necesitaron los 3 amigos de Daniel una fe a prueba de fuego? Literalmente, ¿verdad? Nosotros también vamos a atravesar por el fuego, hablando simbólicamente. Pero necesitaremos la misma fe de ellos. Yo pregunto, ¿Daniel necesitó mucha fe para enfrentarse al foso de los leones? Es decir, que no solamente necesitaremos una fe a prueba de fuego, sino también una fe a prueba de ¿qué? De leones. Como la que tuvo Daniel en ese momento. Y el estudio de las profecías precisamente nos ayuda a cada uno de nosotros en el crecimiento y el aumento de ¿qué? De nuestra fe. Segundo punto, el estudio de las profecías nos ayudan a conocer mejor al Dios en quien hemos creído. Miren, si usted estudia toda la Biblia, menos Daniel y Apocalipsis, usted va a tener un conocimiento mediocre y parcial de Dios. Algunos dicen que se deben predicar mensajes amorosos. Yo pregunto, ¿acaso las profecías son mensajes de odio? Mire, si hay 2 libros en el que Dios muestra su amor en su expresión máxima, en su enésima potencia, es Daniel y Apocalipsis. Dios revela su amor en todo su esplendor, porque Dios precisamente nos da esos mensajes proféticos, revelatorios, porque no quiere que nos perdamos. Quiere que nos preparemos para enfrentarnos a la gran crisis que viene para el mundo. Y en tercer lugar, el estudio de las profecías, miren qué interesante este tercer punto, nos ayuda a ubicarnos mucho mejor
respecto al tiempo en el que estamos viviendo con la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Es decir, que si usted estudia las profecías, usted sabe exactamente el tiempo en el que está ubicado y cuánto tiempo, hablo de tiempo indeterminado, falta para que Cristo ¿qué? Digo indeterminado porque no sabemos en qué momento, pero sí sabemos en qué tiempo. Y estamos completamente seguros que el tiempo es ahora. ¿Sí o no? Y nos vamos a dar cuenta, porque precisamente el estudio de hoy es ubicarnos en el tiempo cronológico respecto al cumplimiento de las profecías. ¿En qué parte de las profecías en general, tanto daniélicas como apocalípticas, nos encontramos? Yo quiero leer un pasaje de Elena de White y recalco, no la menciono por querer endiosarla. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no endiosa a Elena de White, tampoco la idolatra y tampoco es nuestra papisa. No, no es así. Equivocadamente algunas personas tienen esa idea. ¿Por qué mencionamos a Elena de White? Sencillo, porque ella escribió mucho respecto a los temas de la Biblia. Y ella amplía los conceptos. Por eso se menciona. Y no cometemos ningún pecado en mencionarla. Así como podemos mencionar a Spurgeon. Charles Spurgeon, que lo mencionaron el sábado pasado y en algún momento en la predicación del hermano Héctor Franco, él también lo mencionó. Que fue un gran predicador contemporáneo de Elena de White de esa época. ¿Cómo podemos mencionar a Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Así que no cometemos ningún pecado en ello. Mire lo que dice esta cita de Elena de White. Dice así: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Fíjense ustedes, el concepto general. Y dice de manera especial, especialmente de Daniel y de Apocalipsis. Fíjense. ¿Debemos estudiar toda la Escritura? Sí, porque la Escritura es integral para nuestra salvación. Pero de manera especial debemos estudiar ¿qué cosa? Y lo estamos haciendo ahora mismo, ¿verdad? Y en todo este trimestre. Dice aquí, especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros o últimos días. Y por esa razón debemos estar, ¿qué cosa? Estudiándolas, entendiéndolas. Miren este otro párrafo. El último libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese libro? Está lleno de verdades que necesitamos. ¿Qué necesitamos hacer con esas verdades? Entenderlas. Quiero leer un último párrafo. Dice aquí, hay muchas personas que no comprenden las profecías. ¿Cuántas personas hay que no comprenden las profecías? Cualquier cantidad. Profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Pero si nosotros no las estudiamos, ¿cómo vamos a ilustrar a los demás? ¿Verdad? Dice aquí, es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Es decir, hablar con claridad, pero de forma sutil, no agresiva. No ofendiendo. Y termina diciendo ella, alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje, y lo recalca, lo subraya, dice, que es verdad presente para este tiempo.
Mostremos a la gente, aquí viene el punto interesante, mostremos a la gente dónde nos encontramos en la historia profética. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mostrarle a las personas en qué punto del relato, de la narración profética nos encontramos respecto a qué evento. Respecto a la segunda venida de Cristo. Así es. Ahora, fíjense ustedes, surge la pregunta, ¿en qué parte de la cronología e historia profética nos encontramos hoy? ¿Y en qué nos beneficiaría a cada uno de nosotros saber eso? Pues bien, si nos vamos por ejemplo a Daniel, el capítulo 2, no vamos a estudiar esa profecía. Vamos a hablar de ella en términos generales. Hay 6 elementos proféticos en Daniel el capítulo 2. Está una estatua dividida en 5 partes. ¿Cierto que sí? Cabeza de oro, pechos y brazos de plata, abdomen y muslos ¿de qué? De bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de qué. Y todos sabemos que esas divisiones metálicas representan la sucesión de imperios a través de la historia profética. Empezando con Babilonia aquí, ¿verdad que sí? Y culminando con un sistema religioso que también es llamado Babilonia espiritual en Apocalipsis capítulo 17. ¿De acuerdo? Pero está el 6º elemento de esa visión revelatoria o apocalíptica, que es una piedra cortada. ¿Cortada cómo? No con una mano humana que desciende ¿de dónde? Del cielo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué parte de la estatua? Hacia los pies de la estatua, y cuando se acerca a los pies de la estatua, destruye a toda la estatua. Yo no voy a hablar del significado de cada una de esas cosas, pero quiero decirles básicamente que esa roca, según la teología adventista del 7º día, esa roca que desciende del cielo en la estatua representa la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora fíjense ustedes, Babilonia ya pasó en su periodo profético, Medo-Persia también, Grecia también, Roma imperial o política también, Roma religiosa está en modus operandi. Es decir, que nosotros nos encontramos en los pies de la estatua. Yo pregunto, ¿hay otro imperio después de los pies de la estatua? ¿No hay más? ¿Qué es lo que viene después de los pies? Ahora, yo pregunto, si nosotros nos encontramos en los pies de la estatua, ¿eso qué quiere decir? Que Cristo viene prontamente. Porque la roca va a caer precisamente no en la cabeza de la estatua. Es decir, Cristo no iba a venir en Babilonia desde el 605 al 539. Cristo no iba a venir en Grecia del 539 al 331. Cristo no va a venir, en Medo-Persia. Cristo no va a venir en Grecia del 331 al 168. Cristo no va a venir en Roma del 168 al 476, en que Roma fue fracturada y comenzó una nueva fase religiosa. Cristo no iba a venir allí. El hecho de que la piedra llegue a los pies de la estatua indica que Cristo viene ¿en qué días? En nuestros días, los días en que estamos viviendo, en que Roma imperial se fractura y se convierte en algo que nosotros llamamos Europa actual, política y religiosa. Ahora, si lo hablamos en términos porcentuales, ¿qué porcentaje de esa narración profética se ha cumplido? Yo tengo aquí el resultado. El 83.3% se ha cumplido. Y usted dirá, ¿cómo sacamos eso? Sencillo, multiplicamos la cantidad de elementos que se han cumplido por 100
y lo dividimos entre la cantidad de elementos que se encuentran en ese relato profético, que son 6. Y eso nos da como resultado 83.3. Ahora, ¿cuánto falta para que la profecía se cumpla en su totalidad? Vamos a ponerle el 14%. ¿Verdad? Si lo redondeamos. ¿O cuánto es que falta? 16 puntos. Bueno, hablando en términos exactos. 16.7. Para que se cumpla en toda su totalidad. Yo pregunto, ¿qué garantía tenemos de que ese 16.7% se va a cumplir? ¿Tenemos o no garantía? La mayoría se ha cumplido. Qué interesante. Ahora fíjense, la constante va a ser que en todos los relatos proféticos se ha cumplido más de la mitad. Vamos por ejemplo al capítulo 7 de Daniel. Vamos al capítulo 7, versículos 26 y 27, rápidamente. No vamos a hacer exégesis de ese texto, solo vamos a leerlos para darnos cuenta de algunos elementos. Daniel 7, 26 y 27 dice: pero se sentará el juez y le quitará su dominio. ¿A quién le va a quitar el dominio? Al sistema que allí es llamado cuerno pequeño, que ha venido operando y que opera hoy también. Y dice aquí, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y dice el 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de ¿quién? A ese pueblo que fue perseguido durante la Edad Media por causa de la palabra de Dios. Y a ese pueblo que va a ser perseguido nuevamente en esta época moderna, aunque no lo creamos. Porque ¿quién va a decir que en la actualidad la gente va a ser perseguida por convicciones religiosas? ¿Quién creería eso? Cuando si hay una época de la historia humana en donde se protegen los derechos humanos y la libertad de creencias y de culto, es esta, ¿verdad? Pero entre comillas, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Que las profecías tienen una característica. Resultan siendo milagrosas. Es decir, se cumplen a pesar de que todo indiquen que no se van a cumplir. Les pongo solo un ejemplo. El diluvio. ¿Cuántos creían que iba a caer un diluvio? Era imposible que cayera un diluvio, ¿sí o no? Científicamente, en la época de Noé, era imposible que cayera ¿qué cosa? Y la ciencia decía, ¿cómo vas a decir tú eso, Noé? Es imposible. Ahora yo pregunto, a pesar de lo que la ciencia decía, ¿se cumplió? Y la ciencia quedó chasqueada. Es decir, que las profecías terminan siendo de cumplimiento milagroso. Los historiadores, como Josefo, decían que las murallas de Jerusalén eran inexpugnables. Es decir, que eran imposibles de destruirlas o de traspasarlas. Y Cristo Jesús en el año 31, en el Monte de los Olivos, unas semanas antes de ser crucificado, dijo aquí, no quedará piedra sobre piedra que sea. 39 años después, en el año 70, se cumple la profecía. A pesar de que todo indicaba que era imposible que se cumpliera ¿qué cosa? Esa profecía. Es decir, que las profecías terminan siendo de carácter ¿qué? Milagroso. Tengan presente eso. A pesar de que en el mundo la evidencia toda indique que es imposible de que haya persecución religiosa en la actualidad, eso va a ocurrir. Eso va a terminar ocurriendo tarde que temprano. Ahora fíjense ustedes, en el capítulo 7 de Daniel, el relato profético tiene 5 elementos proféticos. Tiene un león, ¿cierto? Que representa a Babilonia, igual que la cabeza de oro representa a Babilonia en el capítulo 2. Son profecías paralelas. Una amplía a la otra.
tiene un oso que representa Medo Persia. ¿Tiene qué cosa? A ver, ayúdenme. Se me olvidó. Tiene un leopardo con 4 cabezas y 4 alas que representa ¿a quién? A Grecia. Es el bronce del capítulo 2. Y tiene como cuarto elemento ¿qué cosa? Una bestia espantosa y terrible en gran manera. ¿Con cuántos cuernos? 10 cuernos y uno ¿qué? Y uno pequeño. Entre ellos. No vamos a entrar en detalle porque no es la idea. Ahora mismo. Lo podemos hacer después. Ahora fíjense. El quinto elemento de esa profecía vendría siendo el reino dado ¿a quiénes? ¿A quiénes? Al pueblo de Dios, a los santos que han sido perseguidos por el sistema del cuerno pequeño. Ese vendría siendo el quinto elemento. ¿Y cuándo es que el reino nos va a ser dado? ¿En ocasión de la segunda venida de Cristo? ¿La recompensa? Claro que sí. Entonces el quinto elemento termina siendo la segunda venida de Cristo. Yo pregunto, ¿se cumplió el oso, el león? ¿Se cumplió el oso? ¿Se cumplió el leopardo? ¿Se cumplió la bestia espantosa y terrible en gran manera con precisa exactitud? ¿Cuánto se ha cumplido de esa profecía? 4 de 5. Por 100 se ha cumplido el 80% de esa profecía. Qué interesante. Ahora, si nos vamos a la profecía del capítulo 8, esa profecía es muy interesante. Porque de esa profecía, ¿sabe cuánto se ha cumplido? A ver, ¿quién me dice cuánto se ha cumplido esa profecía? Se ha cumplido el 100%. Porque esa profecía no habla nada de la segunda venida de Cristo. Fíjense, me estoy limitando a lo que dicen solo la profecía. Esa profecía tiene 2 visiones en una. La primera visión referente a unos animales, un carnero al lado de un río que tiene un cuerno más alto que el otro y un macho cabrío que viene del occidente con gran velocidad que no pisa la tierra. Pero como son profecías paralelas, esa profecía tiene la misma secuencia profética y el mismo significado que la profecía de Daniel 2 y de Daniel ¿qué? 7. Así que el carnero que está al lado del río representa el imperio de ¿qué? De los medos y de los... Ya ahí se omite a Babilonia porque había pasado, ya había salido del juego profético. Ahora estaba en actividad el reino de los medos y de los persas. Y luego viene el imperio de los griegos que es representado allí con el macho cabrío que viene de occidente a gran velocidad y acornea al carnero y lo destruye totalmente. Y comienza la actividad o el periodo de los griegos. Luego nos dice que ese macho cabrío, ese cuerno que tiene entre sus ojos, es quebrado y en su lugar le salen ¿cuántos cuernos? 4 más hacia los 4 vientos de la tierra. Eso representa que el imperio de los griegos dirigido por Alejandro Magno, que muere a los 33 años, con la muerte de él como consecuencia se divide su imperio en 4 porciones. Miren cómo se cumplió la profecía exactamente, porque si ustedes buscan en la historia van a encontrar precisamente eso, que se dividió en 4 porciones entre los 4 generales de Alejandro Magno. Y esa ampliación de ese detalle que se encuentra allí lo encontramos en Daniel 11. Porque Daniel 11 nos habla de un rey del norte y de un rey del sur. No son más que los reyes que quedaron de lo que un día fue el imperio de los griegos. Los Seleucidas o Antíocos al norte y los Ptolomeos al sur ubicados en Egipto. Pero ese es otro detalle. Solo lo digo para que vean cómo se cumple en detalle la profecía. Es decir, la primera visión se cumplió en su totalidad. Y luego dice que de uno de los 4 vientos, no uno de los 4 cuernos, sale un cuerno pequeño, muy insignificante. Y se le conoce allí como un rey despreciable, que llega a tener mucho poder,
pero luego muta a otra fase religiosa, que también llega a tener mucho poder. Y hasta allí la profecía se cumplió en su totalidad. Y luego viene la otra parte, la otra visión que tiene que ver con un paquete de tiempo profético. ¿Cuál es? ¿Las 2300 tardes? Yo pregunto, ¿se cumplieron? Claro. Y ya nosotros lo sabemos, que comienzan a rodar en el 457 con el decreto de reconstruir a Jerusalén. ¿Verdad que sí? Y restablecer el culto y su actividad política, etcétera, etcétera, con la orden del rey Artajerjes, rey de los medos y los persas, hasta 1844. ¿Se cumplió esa profecía en su totalidad? Entonces, ¿cuánto se cumplió de Daniel el capítulo 8? El 100%. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué interesante! Ahora fíjense ustedes, si nos vamos al último, al penúltimo capítulo de Daniel, que es el capítulo 11, este capítulo es interesantísimo, porque este capítulo es un mini apocalipsis. Tiene la misma división que el libro de Apocalipsis. Tiene una mitad histórica profética y una mitad escatológica profética. La mitad histórica hace alusión a todas las profecías que ya se cumplieron, hacen parte de la historia. Y la mitad escatológica hace referencia a las profecías que están por cumplirse en estos últimos días. Eso es escatología. Los eventos que están a punto de desarrollarse, incluso los que se están desarrollando hoy día. Eso se llama escatología. Escatón, tiempo del fin en griego. Ahora fíjense ustedes. Ese capítulo tiene 45 versículos. Tiene 45 versículos. Desde el versículo 1 al versículo 39 es la parte histórica. Es decir, que desde el versículo 1 al 39 ya eso se cumplió. ¿Sí o no? Vamos a encontrar a Medo-Persia allí. Vamos a encontrar el surgimiento de los griegos, la división del imperio de los griegos, la pelea entre el rey del norte y el rey del sur. Vamos a encontrar el surgimiento de Roma imperial y vamos a encontrar la actividad del cuerno pequeño. Hasta el versículo 39. Se pregunta, ¿eso se cumplió ya? Entonces la mitad histórica. Es decir, que solamente faltarían ¿cuántos versículos para que se cumpla en su totalidad esa profecía? 6. Claro, porque cuentan 40, 41, 42, 43, 44 y solo 6 versículos. Ahora, ¿qué garantía tenemos de que esos 6 versículos se van a cumplir? Que 39 se qué? Con total exactitud. Ojalá tengamos espacio aquí en algún momento para estudiar Daniel 11. Resultaría muy beneficioso para ustedes. Ahora fíjense ustedes, hoy día nosotros estamos viviendo en el cumplimiento, dentro del cumplimiento de esos 6 últimos versículos. Si lo sacamos porcentualmente, se ha cumplido el 86.6% de Daniel 11. ¿Cuánto falta para que se cumpla en su totalidad? A ver, 14%. 14%. ¿Qué garantía tenemos que ese 14cillo se va a cumplir? Como dicen los uruguayos, ese 14cillo. ¿Qué garantía tenemos? De que el 39cillo se cumplió. Qué interesante es esto. Yo estoy muy emocionado porque estamos en la fase final del cumplimiento de todas las profecías. Y eso debería mantenernos a cada uno de nosotros expectantes. Quiero leer una cita pequeña de Elena de White. Dice, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado. Pregunto, ¿el mundo está agitado? Dice aquí, el mundo está agitado con el espíritu de guerra. Eso es verdad.
parece que estuviéramos leyendo un periódico de ayer, porque esto fue escrito hace más de 100 años. Las profecías del capítulo 11 de Daniel, habla específicamente de este capítulo, casi han alcanzado su cumplimiento final. Miren, y Elena de White no era estadista. Solo estudió hasta el tercero de primaria. Y sin embargo, coincide con lo que nosotros estamos diciendo en este preciso instante. Bueno, nos vamos a Apocalipsis y entramos en la recta final de este estudio. Si nos vamos a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea, yo pregunto, ¿se han cumplido? ¿Cuántas iglesias se han cumplido en el periodo? ¿Se han cumplido 6 iglesias? ¿Verdad que sí que se han cumplido 6 iglesias? Se han cumplido 7 iglesias. Y digo se ha cumplido porque la séptima comenzó en 1844. Por lo tanto, estamos en pleno cumplimiento de la séptima iglesia. Por lo tanto, ¿cuántas iglesias han cumplido? 7. Porque estamos viviendo en la séptima iglesia. ¿Hasta qué tiempo se extiende la séptima iglesia? Hasta la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Y saben una cosa? Cristo viene en la séptima iglesia. Yo les voy a decir por qué razón Cristo viene en la séptima iglesia. Para que crean. Miren lo que dice Apocalipsis 3, 20 y 21. Vamos a hacer una pequeña exégesis del texto, sin que tome mucho tiempo. Dice así. Cuando hablo de exégesis, es hacer un estudio profundo, pero no tan extendido, de un texto para saber el verdadero significado a la luz del contexto, tanto inmediato como general. Mire lo que dice. He aquí, yo estoy a la puerta, ¿y qué cosa? Y muchos dirán, hermano, eso se refiere al llamado que está haciendo Cristo Jesús a los corazones para que se conviertan. Y muchos dicen, he aquí yo estoy a la puerta del corazón y llamo. No, no, en el texto no hay corazón por ninguna parte. Olvídense de eso. Solo dice, he aquí yo estoy a la puerta, ¿y qué? ¿Para qué nos está llamando Cristo? A prepararnos. Miren, ¿por qué a prepararnos? ¿Qué dice el contexto? Yo te aconsejo que compres, ¿qué cosa? Oro para que seas rico, porque tú te crees la gran cosa. ¿Y para que compres qué cosa? Colirio o vestiduras blancas, ¿para que qué? Para que seas vestido, porque tú estás desnudo, pero tú crees que estás vestido. Y compres qué cosa? Colirio, para que veas, es decir, el Espíritu Santo, para que disciernas entre lo uno y lo otro, porque no sabes. ¿Para qué nos está llamando Cristo? Para que entendamos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Para que nos arrepintamos. El mismo capítulo habla del arrepentimiento, si ustedes lo ubican. He aquí yo estoy a la puerta y, ¿qué cosa? Ahora, nosotros decimos respecto a la segunda venida de Cristo, ¿cómo? Cristo está a las ¿qué? Yo pregunto, ¿el texto se referirá a la segunda venida de Cristo, sí o no? Ahora miren la otra evidencia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Segunda evidencia. ¿Cuándo es que vamos a cenar con Cristo? En las bodas. Es decir, en la celebración, porque ya nos estamos casando con Cristo. Ya estamos casados con Él. Falta es hacer la recepción de la boda. ¿Cómo se dice? La fiesta, el festejo de la boda. ¿Y dónde va a ser el festejo? En el cielo. Y vamos, y yo pregunto, ¿hay comida en una boda? Eso es lo más importante. Y si es adventista, mejor todavía. Ahora fíjense ustedes. Tercer elemento. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuándo es que nos vamos a sentar con Cristo en el trono? Yo pregunto, cuando dice estoy a la puerta, ¿se referirá a la segunda venida de Cristo Jesús? Por eso Cristo Jesús viene en la iglesia de... Así es.
Si nos vamos, ahora, ¿cuánto se ha cumplido de esta profecía? Hablando porcentualmente. El 100%. Porque si se habla de 7 iglesias y se han cumplido todas las 7, se ha cumplido el 100%. Si nos limitamos solo al relato profético. La constante es que en las profecías se ha cumplido la mayor parte. Esa es la constante. Bueno, si nos vamos a los 7 sellos, no voy a profundizar mucho en eso porque realmente ya ustedes son unos maestros. Esta semana se convirtieron en unos maestros en eso. Lo único que le critico a la lección positivamente es que no habló nada del séptimo. Pero con una muy buena intención. Yo entiendo por qué. Solo quiero decirles que nos encontramos bajo el cumplimiento del 6º sello. Porque los sellos son una ampliación del concepto de las 7 iglesias. No voy a profundizar en eso. Son un relato paralelo, así como el capítulo 7 de Daniel es un relato paralelo del 2 y el capítulo 8 y el capítulo 11 y así sucesivamente. Para entender los 7 sellos se tienen que estudiar a la luz de las 7 iglesias. Porque se cumplen de una forma histórica, desde el año 31 hasta que Cristo vuelva con poder y grande gloria. Entonces, los 7 sellos me llevan desde la primera iglesia, ¿hasta cuál iglesia? Hasta la 7ª iglesia, que es la que espera la segunda venida ¿de quién? De Cristo Jesús en poder y grande gloria. Ahora, el primer sello se cumplió, caballo blanco. El segundo sello se cumplió, caballo rojo, persecución de la iglesia por parte del Imperio Romano. El tercer sello se cumplió, caballo negro, la edad oscura en donde se prohibió la escritura y tuvieron que huir. El cuarto sello se cumplió, el caballo amarillo, muerte espiritual y escasez de la palabra de Dios y se tornó en un precio, un elevado costo alimentarse del pan espiritual. Se cumplió el quinto sello, esas almas debajo del altar, simbólicamente hablando, que claman para que se les haga venganza por toda esa persecución que han padecido. Y el sexto sello se cumplió. Bueno, la mitad del sexto sello se cumplió. Lo ubicamos con el inicio del gran terremoto de Lisboa en 1755. ¿Cierto que sí? La oscuridad, la luna enrojecida en 1780, ambas ocurrieron el mismo día. Yo los invito a los amigos que nos acompañan, porque podrían decir, hermano, pero hubo una luna roja hace poquito. Eso pudo haber sido un eclipse. Pero yo los invito a que busquen en Google, que todo lo sabe, ¿cierto? Oscuridad de 1780, y se van a dar cuenta que es una cosa muy peculiar. Y ocurrió precisamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, el norte de América. Y estábamos discutiendo en la clase, sanamente, ¿no? En armonía, de que precisamente eso se cumplió en Estados Unidos de Norteamérica, porque allí estaba el pueblo de Dios en esa época. Ya. Y las profecías se cumplen donde el pueblo de Dios se encuentra, porque son para el pueblo de Dios y por el pueblo de Dios. Y allí se cumple eso. Entonces, busquen en Google 1780, gran oscuridad, y se van a dar cuenta que no hay explicación alguna para que se oscureciera desde las 9 de la mañana y la oscuridad se encontrara con la oscuridad de la noche. Y a las 12 de la noche la luna se observó enrojecida totalmente, como teñida en sangre. No hay explicación científica para eso porque no había predestinado eclipse para ese momento. Y bueno, la caída de las estrellas en 1833. Y si ustedes se dan cuenta, todo eso aconteció bajo el desarrollo de la sexta iglesia, que empieza en 1798 y culmina en 1844. ¿Sabe por qué eso ocurre en ese desarrollo de la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia? Porque si ustedes leen la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 11, van a encontrar que dice: he aquí yo vengo
Y claro, como Cristo viene pronto en esa iglesia, a partir de esa iglesia, tienen que haber las señales que indiquen que Cristo está viniendo, ¿qué cosa? Miren, cuando ocurrieron esas señales, esas 4 señales, hubo un gran despertar en Estados Unidos y en el mundo entero. Y se comenzó a predicar que Cristo vendría. Y precisamente en 1798, cuando empieza la iglesia de Filadelfia, empieza lo que técnicamente Daniel y Apocalipsis llaman tiempos del fin. Podríamos llamarlo tiempos de descuento. Porque desde allí en adelante el tiempo no va en progreso, sino en retroceso. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora fíjense ustedes, estamos en el 6º sello. Porque el 7º sello es la segunda venida de Cristo Jesús. Y se va a cumplir ese 7º sello prontamente con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Porque la otra mitad del 6º sello es que el cielo se envuelve como un pergamino. ¿Y para qué se envuelve? Para dar paso a Cristo Jesús. Porque está a punto de regresar y observamos que dicen los impíos y los capitanes y los poderosos de la tierra: caed sobre nosotros las peñas y escondernos de la presencia de... Porque el gran día de su ira, ¿a qué cosa? ¿Y quién podrá mantenerse? Eso lo van a estudiar esta semana. ¿Quién va a poder mantenerse en pie? Y son los sellados, ¿no? Que es lo mismo los 144,000. Bueno, si nos vamos a las trompetas, no voy a profundizar en nada de eso, pero nosotros actualmente estamos viviendo en la 6ª trompeta. Porque la 7ª trompeta es la segunda venida de Cristo Jesús. Yo quiero que veamos, que leamos la 7ª trompeta. Bueno, de los siete sellos se ha cumplido el 85.71%. Es decir, el 86% se ha cumplido de los 7 sellos. ¿Se va a cumplir el único que falta? Claro que sí. Y de las trompetas también se ha cumplido lo mismo, porque las trompetas son un relato profético paralelo a los 7 sellos y a las 7 iglesias. Eso tiene que quedar claro. También se cumplen históricamente las 7 trompetas. No les hablo mucho de esto porque de esto van a aprender un poco en el folleto que estamos estudiando en la actualidad, los amigos que nos acompañan, que no están como que muy conectados, pero que están interesados en aprender. Apocalipsis 11, del 15 al 19, habla de la 7ª trompeta. Y miren por qué es la 7ª trompeta. Es la segunda venida de Cristo Jesús. Hay elementos que nos lo indican allí. Miren esto. Apocalipsis 11, del 15 al 19. Dice: el 7º ángel tocó la trompeta. Y hubo voces en el cielo. Hubo voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de qué. Yo pregunto, ¿cuándo es que los reinos del mundo, no es que actualmente no lo sean, pero actualmente ¿quién es el príncipe de este mundo? Claro, Cristo mismo lo dice así, por eso me atrevo a decirlo. Él opera en este mundo, este es su reino en estos momentos. Pero ¿cuándo es que técnicamente este mundo va a dejar de ser el reino de Satanás? Cuando Él venga. Y dice, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Cristo ahora mismo reina en los cielos y tiene dominio en la tierra, pero quien reina aquí en la tierra ahora mismo es ¿quién? Usurpando el lugar que le pertenece, pero Cristo le va a quitar ese lugar. Bueno, yo digo, se lo quitó ya. En la cruz se lo quitó. Solo que Él va a venir con los documentos oficiales y va a decir, mira, yo solamente te dejé que te desarrollaras aquí, hicieras lo que quisieras. Pero esto no es tuyo desde hace mucho tiempo. Yo fui misericordioso y longánime contigo, esperando el momento exacto para venir y hacer oficial, con las escrituras en mano, de que este reino me pertenece a mí desde hace 2000 años atrás, que yo lo recuperé nuevamente. Ahora fíjense ustedes, 16 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. 17 diciendo, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. 18.
y se airaron las naciones. Yo pregunto, ¿por qué se airan las naciones? En el sexto sello hubo algunos airados. En el sexto sello los grandes, los capitanes y los poderosos, si lo leen en el capítulo 6, en el sexto sello se airan los grandes, los capitanes y los poderosos. ¿Y por qué se airan? ¿Por qué se airan? Porque ven a Cristo viniendo en gloria. Ellos dicen, escondernos de la presencia de aquel que viene, porque el grande su ira, ¿a qué cosa? Y aquí en la séptima trompeta dice, y se airaron las naciones. Yo pregunto, ¿será la misma escena? Claro, es la misma escena. Y dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. La segunda venida de Cristo se le reconoce en la Escritura como el día de la ira de ¿quién? Y el tiempo de juzgar a los muertos. Y de dar el galardón a sus siervos, los profetas y demás. ¿Cuándo es que nos va a ser dado el galardón? ¿En ocasión de la venida de Cristo? Ya lo tenemos. Pero ese día se nos va a hacer ¿qué cosa? Entregado. Y de darlo a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el 19 termina diciendo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, para decir, ustedes van a ser condenados porque no caminaron a la luz de lo que hay dentro del arca. ¿Que son qué cosa? Y hubo relámpagos, voces y truenos y un gran terremoto y grande granizo. Yo pregunto, ¿será esa la segunda venida de Cristo Jesús? Y bueno, respecto a Apocalipsis 13, se ha cumplido el 61.11%. Pero se ha cumplido más de la mitad, ¿no? Esa es la constante siempre. Apocalipsis 13 se divide en dos partes. Es un mini Apocalipsis dentro de Apocalipsis. Una mitad histórica. ¿A qué hacemos referencia con mitad histórica? Ya se cumplió. Desde el versículo 1 al versículo 11, ya esa parte se cumplió. Y otra mitad escatológica, que empieza desde el versículo 12 al versículo 18. Esa mitad está ¿por qué? Yo quisiera que leamos desde el versículo 12 en adelante, para tener una idea. No vamos a profundizar en nada absolutamente, pero esa parte se va a cumplir. Hace parte del 40% que falta por cumplirse. Pero siempre es más de la mitad que se cumplió y menos por cumplirse. Dice Apocalipsis 13, del 12 al 18, rápidamente ubíquense ahí, porque esto nos concierne a cada uno de nosotros. Dice aquí, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? El cuerno pequeño, ¿verdad que sí? De Daniel 7 y de Daniel 8. Y el hombre despreciable de Daniel el capítulo 11. Esa es la primera bestia, que surge ¿de dónde? De las aguas. El poder romano religioso que sucede a Roma política o a Roma imperial. Esa es la primera bestia. Y dice aquí, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ellas adoren ¿a qué cosa? Esto lo está haciendo la segunda bestia. La segunda bestia surge ¿de dónde? De la tierra. Bueno, si las aguas representan que la primera bestia surgió en un lugar muy poblado, tierra representaría que la segunda bestia surge de un lugar poco poblado, ¿verdad? Y un lugar poco poblado a mediados de 1640 más o menos era América. ¿Sí o no? Y en esa época llegaron 120 personas en un barquito. ¿Cómo se llamaba el barquito? ¿Cómo? Mayflower. Y llegaron allí y poblaron esa tierra y fundaron esta gran nación que hoy día es conocida como Estados Unidos a Norteamérica, que en 200 años ha tenido un desarrollo
tan importante en el mundo que se ha convertido en una potencia mundial, a pesar de que surgió insignificantemente. Y ha logrado en 200 años lo que Latinoamérica no ha logrado en 500. Qué interesante eso, hermanos. Esa segunda bestia, precisamente, no le voy a dar las razones totales, pero las hay bíblicamente. Representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, la característica de Estados Unidos es que se fundó como un país libre, en estados libres, con libertad de conciencia, de religión y de comunicación y de todo. Es el país de la ¿qué? De hecho, ellos lo llamaron la Nueva Jerusalén cuando llegaron, porque allí iban a poder adorar a Dios libremente, sin persecución. Pero querido, paradójicamente ese país dejará de ser el país de la libertad religiosa y se va a convertir en el país que cuarte las conciencias y la libertad de culto. Y usted dirá, eso es imposible porque la Constitución lo impedirá. Y vuelvo y les repito, las profecías son de carácter, ¿qué cosa? Y esa nación que habla como corderito va a comenzar a hablar como ¿qué? La profecía lo está diciendo, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la primera bestia que tiene la herida de espada y vivió. La recuperación de ese poder que fue herido en 1798. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Mire qué interesante. Un poder perseguidor, coercitivo. Claro que sí. Eso va a ser los Estados Unidos, proféticamente hablando. Y el 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Eso no es literal, eso es simbólico. No es que tenga el 666. Eso tiene un significado simbólico que no vamos a estudiar ahora. Pero fíjense ustedes, Estados Unidos va a actuar como actuó la primera bestia en su momento, en la Edad Media. Y va a actuar de esa manera, aunque la evidencia actual diga que no lo va a hacer. Pero lo va a hacer, mis queridos hermanos y amigos. Ahora fíjense ustedes, de esa profecía todavía no se ha cumplido el hecho de que Estados Unidos cuarte las libertades. Todavía no se ha cumplido. Pero la evidencia actual toda indica que eso está a punto de ¿qué? Solo es prestar un poquito de atención. Solo es prestar un poquito de atención. Sin irse mucho al amarillismo, ¿no? de YouTube y de Facebook a veces. De personas amarillistas y sensacionalistas que andan diciendo cosas sacadas de su contexto que no tienen nada que ver con el cumplimiento profético. No le presten atención a eso. No le presten atención a fechas que anden poniendo personas. Porque las fechas se cumplieron hasta 1844. A partir de ahí no hay más fecha para cumplimiento de nada. Todo se va a cumplir en su momento. Pero reposémonos, calmémonos y estudiemos las Sagradas Escrituras. Quiero terminar, mis queridos hermanos, con las fiestas judías, que son 7. Son 3, pero se dividen en 7. No voy a hablar mucho de eso, pero fíjense, de esas 7 fiestas judías que se llevaban a cabo literalmente en el santuario terrenal cada año, tenían un cumplimiento en el futuro. Es decir, el tipo tenía su antitipo. El tipo es la realidad y el tipo es la sombra y el antitipo es la realidad. Es decir, a lo que se proyecta eso que está sucediendo en el momento. Ahora fíjense, la primera fiesta es la Pascua. ¿Se cumplió con la muerte de Cristo? ¿Tuvo su cumplimiento? Claro que sí. Los panes sin levaduras era la segunda fiesta. Representan el cuerpo de Cristo Jesús metido en su tumba, molido y lacerado por los golpes que le dieron. Las primicias representan la resurrección de Cristo Jesús. ¿Se cumplió eso?
La fiesta de las semanas representa, o la de Pentecostés, representa, ¿qué cosa? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se cumplió? Claro que sí, en el año 31. Y luego vienen las fiestas de otoño. Esas eran las 4 fiestas de primavera. La fiesta de otoño, que son 3 para completar las 7, es la fiesta de las trompetas. Y las trompetas no hacían más que anunciar que estaba a punto de llegar una fecha importante, que era el Yom Kippur, que era la 6ª fiesta, el día de la expiación. Ahora yo pregunto, ¿nosotros estamos viviendo en la 6ª fiesta? ¿Cuándo empezó el día de la expiación? En 1844, cuando empezó el juicio investigador. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, la 7ª fiesta, ¿cuál es? Los tabernáculos. ¿Qué representan los tabernáculos? Nuestra estancia por 1000 años con Cristo en el cielo. Él va, o Sukkot, así es, Él va a tabernacular con nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Ahora yo pregunto, si estamos viviendo en la 6ª fiesta judía, antitípicamente hablando, ¿eso qué quiere decir? Que pronto entraremos a la 7ª fiesta, hermanos. Qué precioso mensaje, mis queridos hermanos y amigos. Porque esto nos indica que estamos en un punto de la cronología profética en el cual todo está a punto de cumplirse en su totalidad. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.